Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. está? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien. Bien, bien, gracias a Dios. Vaya, qué bueno, que me alegra. Qué bueno. Bueno, gracias, doctor Aguilar, ahí por las informaciones, ¿verdad? Que nos está compartiendo. Como ya, pues, escuchamos prácticamente, bueno, estamos finalizando ya este módulo. Así que con la sesión del día de hoy, pues esta sesión sincrónica, estaremos dando por terminado este módulo. Y pues lo que nos queda es básicamente la entrega del trabajo final. Así que no sé, vamos a escuchar ahí cómo van, cómo ha sido el proceso de recopilación de información y qué tal, cómo les está yendo ahí en la preparación para esa entrega. En el caso de... nuestro- Perdón, buenas tardes, compañero. Buenas En el tardes. caso del grupo 3, hemos avanzado. El ejercicio que hicimos es hacerlo cada uno en nuestros lugares de trabajo para ver de facilidad, ¿verdad? Porque conocemos el trabajo, es más fácil poner todos los puntos y luego nos reunimos para discutir cuál era el que más cumplía todos los elementos vistos en clases y de ahí ya lo unificamos y presentamos. En nuestro caso estamos con el Hospital Saldaña, que ahí hicimos el ejercicio porque cumplía todos los elementos vistos en clase, así que esperamos que haber llenado las expectativas de lo aprendido y creo que nos ha ayudado el hecho de estar practicando, haciendo los ejercicios en cada semana. Eso facilita, ¿no? Y las presentaciones de cada uno de los compañeros. Gracias, buenas tardes. Ok, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, creo que, bueno, si quedó el tiempo suficiente como para prepararlo individualmente y luego compartirlo, creo que al final pues se llevan doble ventaja, ¿no? La primera pues es que pudieron practicarlo y aplicarlo en su lugar de trabajo. Ya eso les queda como un insumo pues para tenerlo ahí, poderlo presentar en el momento que ustedes consideren a sus respectivas jefaturas. Y en segundo lugar, pues también el hecho de poder contar ya con una decisión, pues para efectos académicos, pues obviamente también, ¿verdad? Así que qué buena experiencia la que han compartido. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera compartirnos? Bueno, en nuestro caso, creo de que también nos ha ido bastante bien como grupo, el hecho de reunirnos para interactuar y saber sobre una institución en particular, en el caso de nosotros que es una clínica empresarial, pero pues se trabaja realmente como una entidad privada, pero bajo lineamientos del seguro. Entonces el hecho de que sea algo mixto, se puede decir, ha sido pues bastante bueno porque aprendemos formas diferentes de trabajo. Ok, muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, lo dicho, ¿verdad? Creo que esa es una muy buena ventaja, el poder aplicarlo de manera individual y que de alguna forma pues ya ustedes puedan encontrar un punto en común
para cumplir pues con un requisito académico, ¿verdad? Que al final pues es lo que se les está solicitando. Excelente. No sé si alguien más, algún comentario, un último comentario. ¿Quién quisiera compartir? ¿Sí? ¿Nadie? Uh-huh. Ok, bueno, ya el último día ya nadie quiere opinar, ¿verdad? Está bien. Bueno, vamos entonces a comenzar. Este día estamos finalizando con dos temáticas que también van a ser interesantes y les invitamos pues a que puedan también discutir, que puedan aportar de acuerdo pues a lo que vayamos hablando. No podemos finalizar la temática de los sistemas de salud si no hablamos de dos situaciones en particular que suceden pues, dentro de cualquier sistema. Los sistemas de salud en general, les comenté en su momento, pues han venido evolucionando, han venido desarrollándose a lo largo del tiempo. Y pues al final de cuentas, esta evolución ha ido procurando el recolectar de alguna forma las experiencias que han vivido los diferentes países, a tal punto que finalmente se encuentra una serie de aspectos que quiero compartir con ustedes rápidamente sobre cómo estos sistemas han evolucionado, cómo han crecido a lo largo del tiempo, cómo han aportado y cómo actualmente los países van tomando de alguna forma las experiencias, ¿no? Las experiencias que se han ido dando a través de lo que se ha conocido. Eso nos va a servir de alguna forma porque también es importante entender que no todos los países pueden tener una misma forma de comportarse, ¿sí? No todos los países tienen esa misma forma de comportarse y eso provoca que tendamos a comparar cuando a veces no comprendemos los contextos. Yo les hacía el comentario que en las primeras sesiones que tuvimos, que una de las cosas que colabora o que ayuda es el hecho de entender que hay ciertos comportamientos que se deben a un contexto histórico, social, económico y político a lo largo del tiempo. Así que eso es importante tomarlo en cuenta para poder valorar el comportamiento actual. Así que quería mencionarlo, pues, este día entonces vamos a comentar en un primer momento los modelos, históricamente los modelos que han existido en los servicios de salud, modelos de sistemas de salud, que han dado paso a que ciertos países tengan esos comportamientos y de alguna forma también han permitido que en la actualidad pues se comporten, repito, como lo hemos mencionado. Y en la segunda parte pues vamos a hablar de otro fenómeno que son los que han provocado esos cambios. Vamos a hablar un poco de las iniciativas de reforma en salud que se han dado también, principalmente en los países de América Latina, que quizás son los que más han experimentado procesos de reforma a raíz de la adopción de un modelo basado en la atención primaria en salud,
que viene como a mezclar un tanto los diferentes modelos históricos que vamos a mencionar brevemente ya en un momento. Así que para dar inicio, pues vamos a Hola, hola. Si me permiten un momento, se nos fue la energía eléctrica en esta zona. Estoy tratando de conectar acá una luz que nos ayude acá. Está bien, doctor. Está bien, usted. Gracias, gracias. Ok. ¿Qué te pasó? ¿Ya se te cayó el diente? No. Esa era la misión, sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya me logran ver. Ok. Sí, se fue la energía. Oye, bueno, hemos estado estos días un poco extraños, ¿verdad? En cuestiones de clima en el país. Tiembla, se va la energía, se pone opaco como que va a llover, de repente hace un gran calor. Así que ha estado un poco raro, ¿verdad? Pero El bueno, cambio climático. Sí, cabal, exacto. Okay. Ahorita estamos compartiendo datos porque todavía no tengo servicio de internet, así es que ojalá no se vuelva muy inestable a la hora pues, de estar acá compartiendo pantalla y todo ello. Ok. Bueno, la primera parte de lo que quería compartir con ustedes, pues tiene que ver, dijimos, con los modelos específicamente de salud, ya les comentaba hace un momento, con los sistemas de salud en general, y a través de la historia hemos tenido una serie de modelos que se han implementado, ya sea por la necesidad que ha habido de crear sistemas que ayuden a darle eficiencia a lo que se espera recibir en las poblaciones que hemos comentado, ¿verdad? Esa es una de las razones principales. Y para ello vamos a tratar de compartir por lo menos los cuatro modelos que simbólicamente son los que se han estado generando o que dieron inicio a los primeros elementos que tuvimos desde que todo esto comenzó, ¿verdad? Vamos a comenzar con el primero. Este es el llamado modelo universal. Este es el llamado, no, perdón, no es el universal. El modelo Bismarck es el primero que surge en Alemania. Y ya vamos a comentar a qué se debe precisamente eso, ¿no? Así que vamos a ver acá.
Ok. El modelo alemán o el modelo Bismarck fue el primer modelo que surge en medio de una crisis que el país está viviendo en ese momento, debido pues a que venía de estarse enfrentando en una serie de luchas de clases, pero también con problemas políticos con países alrededor, ¿verdad? Ustedes a través de la historia recordarán que pues Alemania ha sido un país que se ha caracterizado por estar en medio de muchos conflictos políticos que pues se mantuvieron hasta la división del mismo país luego de las guerras mundiales. En 1883, el modelo Bismarck, propuesto precisamente por el canciller Otto Bismarck, nace con la intención de poder apoyar de una mejor forma, en teoría, a los, no solamente a los empleados, sino que en general a la gran carga económica que el Estado estaba teniendo por poder sostener a sus soldados en los diferentes conflictos bélicos. Entonces él propone que este sistema de salud se financie con primas. Eso significa que iban a haber copagos. En el caso de los trabajadores, pues sería el patrón o el que iba a colaborar con cierta cantidad, ¿verdad? Cierto porcentaje, y el Estado pues iba a apoyar con el resto. Fuera de ello, nos encontramos en otra condición donde a medida que esto se fue implementando, habían ciertos aspectos complementarios que no se era capaz de poder sostener. Por ejemplo, ciertos complementos hospitalarios. Recuerden que cuando los estados asumen la responsabilidad de los hospitales en las diferentes ciudades, pues obviamente el gasto se incrementa. Veníamos de una sociedad, comentábamos en una clase anterior, donde pues el altruismo, las órdenes religiosas, etcétera, eran las que estaban sosteniendo de alguna manera a los centros de salud, y ahora se enfrentan a una condición donde el Estado asume esa responsabilidad y obviamente hay que buscar cómo financiar. La semana pasada justamente un grupo nos explicaba, ¿no? Precisamente sobre el tema de financiamiento, cómo esto se está logrando, cómo hay diferentes modalidades, cómo esto tiene una variedad de aspectos que hay que retomar en algún momento determinado. Así que debido a ello, se toma la decisión y existe este modelo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra característica tiene el modelo Bismarck? Bueno, el complemento del pago hospitalario y farmacéutico, que obviamente a medida que se fue implementando, se fue demostrando pues que también era caro, que había una gran cantidad de aspectos a sostener, pues que no iba a ser fácil. No es un modelo que ofrece entonces protección universal, basándose en que nace con la intencionalidad de proteger a aquel que colabora con el Estado, ya sea porque es un trabajador directo, que en aquel momento eran las Fuerzas Armadas, y por otro lado, pues los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores porque colaboran pues para el desarrollo del Estado. Entonces, ¿qué sucedía? Que aquellos que no trabajaban o que no eran parte del ejército no recibían esa protección que el modelo estaba proponiendo. Sí se mantiene el tema de beneficiarios. O sea, el seguro cubría también a los hijos y al cónyuge de los beneficiarios o de los asegurados en este caso. Pero recuerden que siempre había un cierto porcentaje de la población pues que no estaba siendo cubierta en ese momento. Así que no era un sistema pues que totalmente universal, ¿verdad? Por otro lado, la forma en que se aprendió a calcular las famosas primas o los copagos o los subsidios o los financiamientos compartidos
se calculaban teniendo en cuenta ciertas características. Esto hasta el día de hoy se mantiene. Por ejemplo, la edad. Hoy en la banca actual, ¿verdad? Ustedes saben pues que entre más edad tenga una persona para solicitar créditos en la banca, menos posibilidades va a tener de que ese crédito les sea otorgado. ¿Por qué? Porque ellos van viendo pues la posibilidad de no perder. Entonces, yo siempre he puesto ese ejemplo cuando hablo de esto, en el sentido de que es curioso cuando vemos publicidad de estas colonias nuevas, de parques residenciales, etcétera, etcétera, y nos encontramos con el punto de que tienen ustedes publicidad donde encuentran gente joven, ¿verdad? Parejas jóvenes que están ahí saliendo en las vallas publicitarias de las nuevas residenciales, las casas muy grandes, muy bonitas, pero la pareja es muy joven. Y obviamente, y si salen con niños, pues son niños pequeños. ¿Por qué? Porque se nos intenta vender la idea de que esta gente joven puede adquirir este tipo de viviendas. Ya cuando vemos o vamos a la realidad, pues obviamente los precios son muy altos, a veces los salarios de esta gente joven no son suficientes para poder costear cada cuota, no se diga el resto de necesidades que hay que cubrir. Pero como lo que se quiere vender es que ellos son los que tienen la mayor posibilidad de adquirir esto. ¿Por qué? Porque al banco no pierde ofreciendo en el sentido de plazos de 20, 25 años para el pago de las viviendas. ¿Por qué? Porque se trata de una pareja joven. Ya una persona de 60 años que llegue a solicitar un crédito para comprar una casa a un plazo de 25 años, posiblemente el banco ya lo piense 2 o 3 veces, ¿verdad? Entonces, esa es una variable que es tomada en cuenta para la presencia de estos copagos, la existencia de enfermedades crónicas en aquel momento y por hoy sigue siendo también otro elemento. Si usted ha hecho créditos o ha hecho préstamos o ha hecho trámites siempre en aseguradoras o en la banca, le preguntan qué tipo de enfermedades tiene. Primero, si tiene enfermedades crónicas, cuál enfermedad crónica, porque vamos por la misma línea, intentando saber si esta persona va a ser capaz de cubrir toda la deuda en su vida productiva. Y el sexo, que ha sido otra variable interesante. En aquel momento era importante, o no importante, pero pesaba el que si un hombre era quien solicitaba este tipo de créditos o era el hombre el que podía realizar el copago, pues eso era preferible. ¿Por qué? Porque no estaba tan socializado el hecho de que una mujer trabajara. Y cuando esto comienza a darse, generalmente los salarios para la mujer eran mucho más bajos que para el hombre. Entonces, como que estas variables fueron tomándose en cuenta. Existen copagos por ciertas prestaciones, como por ejemplo la asistencia hospitalaria, el transporte de ambulancia, medicamentos, hasta un tope anual, según el caso. Y este modelo Bismarck es el que más adelante hoy conoceríamos como el tema, el modelo de la seguridad social, ¿verdad? El trabajador se beneficia, el trabajador copaga, ¿verdad? O de alguna manera cotiza. Ya en la mayoría de países por ley lo hace, no es por opción, no es por decisión propia, sino por ley, cotiza. Y en algunos casos, con algunas aseguradoras, se le incluye estos otros elementos, ¿verdad? Estas otras prestaciones, la asistencia hospitalaria, el transporte en ambulancia, etc., ¿no? Otra característica del modelo es que los centros de atención, como hospitales o centros de especialidades, generalmente suelen ser privados y su propiedad es ajena a la aseguradora, ¿verdad? Entonces, usted puede también comprar o puede pagar un seguro de vida. Ellos ya le dicen en qué tipo de centros asistenciales puede usted recibir la atención. Generalmente son centros privados y obviamente no pertenecen a la aseguradora
y pueden tener ciertas restricciones en algún momento, dependiendo pues de la cantidad que usted pagó, ¿sí? Entonces, ese es como el primer modelo que surge, el primer modelo que se dio a conocer, lo que llamamos nosotros pues el modelo Bismarck. El segundo modelo surge en Inglaterra. Este es conocido como el modelo Beveridge. Este fue nombrado así pues por el informe Beveridge, que fue un informe financiero que surge en Inglaterra, justamente para tratar de justificar todos los gastos que se estaban teniendo. Pero una de las razones más valiosas que este modelo impulsa es el hecho de poder ofrecer cobertura universal a la población basándose en la recolección fiscal. Si bien es cierto que nace en Inglaterra, muchos países posteriormente lo tomaron como propio, ¿no? Y actualmente muchos de ellos todavía se manejan bajo este sistema. Los países nórdicos, por ejemplo, son países que utilizan este tipo de modelo. Italia, ¿verdad? España también toma este modelo, y los de la Europa, generalmente los de la Europa del Este, son los que manejan el modelo Bismarck, el modelo alemán. Entonces, el modelo Beveridge se financia con impuestos de toda la población. Hay una recolección fiscal, obviamente esto obliga a cada país a mantener una buena recolección fiscal, apuesta por una protección sanitaria universal, de manera que las personas no tengan necesidad de aportar nada. Hay una amplia red de servicios, una amplia red de centros sanitarios que son propios del Estado. Acá no sé, sí hay espacios para centros públicos, privados, pero en general el modelo hace que todos los centros asistenciales sean del Estado, o sea, pertenecen al Estado, y ahí pueden recibir los usuarios toda la atención. Muchos de esos centros asistenciales se han convertido por hoy en centros reconocidos internacionalmente en la formación incluso de especialidades médicas. Pero eso no obliga o no descarta la existencia de centros privados que también pueden perfectamente ser utilizados si el usuario lo decide, ¿no? No hay copago para los servicios sanitarios. Generalmente el copago farmacéutico, que es el único que de alguna manera se mantiene. Y una cierta ventaja es que también existe una muy fuerte regulación del precio de los medicamentos. Ahora, ¿por qué? Por una sencilla razón. Muchos de los laboratorios a nivel internacional tienen su sede precisamente en países de Europa, ¿sí? Entonces, el tema de medicamentos es un tema muy sensible en estos países, y por esa razón la regulación del precio de medicamentos suele ser bastante fuerte, porque pues obviamente se va a necesitar como sentir el apoyo, ¿verdad?, que ellos están brindándole a la población en este caso. Muy bien. El tercer modelo del que queremos platicar es el modelo Semashko, ¿sí? Es el modelo Semashko. Es el modelo ruso, que ustedes también conocido como el modelo ruso, y que surge precisamente en países, o se expande más bien a países del bloque socialista, ¿no?, en aquel momento. ¿Por qué se caracterizó este modelo? Número uno, porque el financiamiento también es a través de impuestos, solamente que en este caso, sí, si bien es cierto, la prestación de los servicios es a través del sistema público, existe una centralización de la gestión de los servicios. Es decir, el Estado asume la responsabilidad de poder brindar los servicios de salud de una manera centralizada. Ahora, el modelo Semashko como tal
así, digamos, ortodoxo, no permite la atención privada. No existe la atención privada. Entonces, obviamente, pues países del bloque soviético, y en el caso de América, Cuba fue el único que asume este tipo de modelo, centraliza la atención del usuario, asumiendo el Estado la responsabilidad, ¿sí? Ahora bien, esto tiene, como los otros modelos, sus ventajas y desventajas. Obviamente, la carga financiera para el Estado en estos casos es fuerte. ¿Por qué razón? Porque como no se permite la presencia del sector privado, pues también debe buscarse la forma de que los centros asistenciales estén en cuanto a su infraestructura en condiciones adecuadas para atender a los usuarios. Y número dos, también para brindar a través de equipos adecuados, medicamentos adecuados, toda la atención necesaria. Eso obliga de alguna manera a que estos países también fomenten la investigación. Y para ustedes no es desconocido que muchos de estos países comenzaron a lanzar productos farmacéuticos propios hechos en sus lugares. Biológicos, ¿verdad? Hay muchas vacunas que han sido fabricadas precisamente en estos países, que por otras razones no han sido aceptadas abiertamente en el resto del mundo. Ese es otro tema. Pero no podemos nosotros negar el crecimiento científico que estos países tuvieron que asumir dadas las circunstancias de las que estamos platicando. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí, obviamente existen esos problemas, obviamente existen esas condiciones que han obligado pues a que los países se vean sometidos pues a esta presión económica. Y muchos de ellos entonces abren el sector privado, digámoslo así, privado entre comillas, para extranjeros, porque sigue siendo una atención sanitaria centralizada. El usuario local no paga. Es un sistema que lo cubre totalmente, pero el usuario extranjero sí debe pagar por los servicios de salud que recibe. Esa es una forma de mantener de alguna manera o de lograr ingresos adicionales a lo que se hace, ¿sí? Por eso es que son estos países también los que se han convertido como en el centro del tema, o otro tema interesante en cuanto a sistemas de salud, es el turismo y salud, ¿sí? Países donde ofrecen ciertos paquetes vacacionales e incorporan ciertos servicios de salud para los usuarios que tengan la capacidad adquisitiva de poderlo tener, y de esa manera pues se logra adquirir otro financiamiento adicional y el usuario puede viajar a esos países y disfrutar pues también de los lugares turísticos de dicho lugar. El modelo liberal, ustedes pueden encontrar en la bibliografía de manera general lo que llamaríamos el modelo liberal. El nombre como tal no es así científicamente aceptado, pero se le llama así al modelo liberal porque se caracteriza por la presencia total del sector privado y porque no existe regulación de muchas cosas y porque no existen entes que estén monitoreando o que estén asumiendo la responsabilidad de los temas de salud, ¿sí? Entonces, el modelo liberal es como, bueno, aquí el usuario, si tiene la capacidad de pagar, puede ir a donde quiera. Esto tampoco ha sido ya tan estricto al 100%. Hubo una época que lo fue. Incluso, pues, se consideró a Estados Unidos como el país modelo en el tema del modelo liberal, ¿verdad? Allá no existe una cobertura para la población. Cada quien puede pagar los servicios de salud de acuerdo a los seguros que tome, de acuerdo a su capacidad adquisitiva,
de acuerdo a los contratos que haga con intermediarios. Si tiene para hacer pago directo, pues lo puede hacer. Pero de alguna forma también esto ha ido sufriendo pequeños cambios debido a la presencia de lo que ellos han ido llamando las minorías, que conforme los años van pasando, van dejando de ser minorías para tener una gran comunidad internacional viviendo en sus territorios, ¿sí? La comunidad latina, por ejemplo, no es una minoría, ¿verdad? O sea, es una minoría, si lo quiero llamar en el sentido de comparar el número de pobladores originarios con los pobladores que migraron. Pero cuando nos damos cuenta de la cantidad de gente que ha migrado, pues obviamente vemos que no son 3 o 4, ¿verdad? Son millones de personas a nivel latinoamericano y de otros países, de otras nacionalidades. Entonces, la necesidad de prestar servicios de salud ha venido de alguna manera haciendo que se vuelva necesario ir cambiando esa manera de pensar para permitir pues la creación de pequeños espacios que le ofrezca a la población en general acceso a los servicios. Así es que por ahí tenemos pues como ese ejemplo, ¿verdad? Como ese ejemplo. Muy bien. Bueno, estos vendrían siendo como los modelos tradicionales. Los debemos conocer por cuestiones no solamente de conocimiento general, sino que porque tenemos que saber también que todos los modelos que los países han ido retomando nacieron justamente de ellos. Hoy muchos de ellos son mixtos esos modelos y retomaron esencia de los modelos tradicionales, ¿sí? El modelo de seguridad social ya se volvió como una forma ya más moderna del modelo Bismarck. Y a través de ley, ¿verdad?, implementada en los países, se vuelve obligatorio al ciudadano, al usuario, al trabajador, que se suscriba a un tipo de seguro. Y eso permite, pues, que los servicios de salud le den cierta cobertura a ciertos riesgos y generalmente, pues, esto va regulado a través de las normativas que las instituciones de seguridad social van implementando. Se financia a través de las cuotas de los trabajadores, lo cual se da pues bajo la forma de descuentos de los salarios, descuentos no pactados, sino descuentos obligados, ¿verdad? Y también del aporte del empresario. Eso permite entonces ir creando como un banco, llamémosle así, de financiamiento que permita, bajo el valor de la solidaridad, ayudar a otros con todo lo que se está recolectando de todos los cotizantes, ¿verdad? Así es que esa es una manera, pues, en la que se fue transformando aquel modelo Bismarck que nace allá en 1800 a un modelo, pues, ya más moderno de seguridad social, pero basado en principios muy, muy similares. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hasta acá hay comentarios o preguntas. Ninguna, doctor, todo está muy claro. Gracias. ¿Ok? No hay ninguna otra pregunta, ¿no? Seguimos entonces. Ok. Bueno. Ahora entonces hablemos de lo que vamos a llamar los sistemas de salud que se basaron en atención primaria. Los sistemas de salud basados en atención primaria le dan vida a un sistema de salud que trae otras características, que trae otras condicionantes, que trae otras maneras de trabajar, pero que son importantes también conocerlas. La mayoría de ellas se han dado en los países latinos principalmente. Y eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Para poder entender también el por qué se comportan los países de esa manera.
En 1972, la tercera reunión de ministros de salud que se llevó a cabo en Chile llegó a la conclusión de que había 1/3 de la población que no tenía acceso a la atención en salud. A eso lo llamaron en aquel entonces la crisis de accesibilidad. Esto era por diferentes condiciones. Podía existir barreras de inaccesibilidad geográficas, económicas, culturales y todas las que hemos mencionado. Recordemos que otra característica que buscan los sistemas de salud en la actualidad es contar con acceso, no solamente la universalidad, que ya vimos que puede haber algunas cosas no tan claras. El acceso también es otro elemento. La equidad, dijimos también, y la calidad. El punto 5 de la famosa declaración de Alma-Ata, allá por 1978, una convención que se realiza en una ciudad rusa, justamente, y que, por cierto, El Salvador no fue invitado, señala que en la década de los 70, más de la mitad de las personas en el mundo no recibía atención en salud. Otro de los puntos que en esa reunión famosa se habla o se discute es la alta carga. La alta carga que los países, los estados tenían en materia de salud, lo cual estaba colapsando económicamente, pues, a los ejes centrales, ¿no? Los ejes centrales de la salud. Culturalmente o tradicionalmente, ¿quién ha sido el eje de la salud en las grandes ciudades? ¿Quién ha sido? De manera cultural, ¿a dónde acude la gente en materia de salud? Uh-huh. La gente consulta generalmente con el vecino, con el abuelo, con el que tiene más conocimientos naturales según ellos, antes de llegar al médico. Ok, sí. Eso ya es dentro de las prácticas culturales a nivel local, ¿verdad? Familiares o comunitarias. Muy bien. Y mucha gente, obviamente, aún lo sigue practicando. Institucionalmente, ¿quién ha sido el eje central de la salud? El hospital. El hospital, correcto, ¿verdad? El hospital. Entonces, los países que asisten a la cumbre de Alma-Ata en el año 1978 van pidiendo auxilio porque nos encontramos en un momento histórico en el cual el Estado asumió la responsabilidad de la salud, pero también el hospital o los hospitales, como los ejes centrales de los servicios de salud, son aquellos que, pues, asumen la atención de la población. Esto era una carga fuerte, ¿sí? Bueno, yo siempre pongo este ejemplo a los que conocen Santa Ana, les va a parecer familiar. A quienes no conocen, pues, o no conocen más bien la distribución de los servicios de salud acá, se los voy a comentar. La ciudad es sede del Hospital Regional a nivel de Occidente, ¿sí? El Hospital San Juan de Dios es el hospital regional en materia de salud pública en general, ¿verdad? De la Red Nacional de Servicios de Salud. Actualmente se estima que la ciudad tiene un aproximado, solo la ciudad, no todo el departamento, solamente la ciudad, tiene un estimado de 320,000 habitantes.
Si nosotros nos quedáramos con el concepto que acabo de mencionar del eje central de la salud, 320,000 habitantes tendrían que acudir al único hospital nacional que existe acá. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense ustedes cómo sería el día a día si eso fuera realidad. Ahora bien, no es así actualmente. Pero la ciudad, además, contiene del Hospital Nacional 8 establecimientos de primer nivel. Existen 8 unidades de salud en la ciudad. Es sede del Hospital Regional del Seguro Social. Cuenta con el Policlínico de Bienestar Magisterial. Cuenta con 12 hospitales privados de baja y mediana complejidad. Cuenta con un amplio bagaje de servicios privados de todas las profesiones de salud. Y cuando usted llega al Hospital Nacional, siempre va a encontrar ya sea la consulta externa o la emergencia llena de personas. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué sucedería si solo existiera ese hospital? Entonces, los países en esta reunión de Alma-Ata le pidieron a la OMS que diera una salida para bajar el alto costo que los países estaban teniendo en función de mantener centralizada la atención. Y ahí lo dice el último párrafo. En la mayoría de los países, en esa época predominaban los enfoques centralistas. ¿Qué fue lo que sucedió? La gran estrategia que OMS propone es la creación de centros ambulatorios de atención que permitiera desconcentrar a la población que no requiere servicios de llegar hasta directamente los hospitales para poder ser atendidos. Excelente estrategia. Sin embargo, es curioso que esa estrategia llevaba ya años y años siendo aplicada por muchos países a los que ahora los conocemos en vías de desarrollo. La mayoría de ellos, los países latinoamericanos y países con menos recursos, como en África, y en el Asia Sur, practicaban ya la presencia de centros ambulatorios. Es decir, lo que hoy nosotros conocemos en el país como las unidades de salud o lo que serían las clínicas comunales o lo que serían los dispensarios, los puestos de salud que se conocieron en una época. O sea, todo eso ya existía en América Latina. Y se procuraba a través de eso desconcentrar precisamente, mejorar el acceso, que las personas pudieran llegar ahí y no tener que buscar la forma de llegar hasta la cabecera principal donde se encontraba el hospital y poder ser atendida con mayor oportunidad y prontitud. A eso se le llamó el modelo basado en la atención primaria. Ahora bien, esto resultó excelente, ¿no? Una gran noticia. Por eso les decía yo, lamentablemente muchos de esos países no fueron invitados y quienes se ahogaban pidiendo una estrategia de solución eran los países de primer mundo, que no contaban todavía con este tipo de servicios. Ahora bien, se vienen arrastrando otro tipo de problemas. Uno de ellos, el más fuerte, era el cultural. ¿Qué es lo que la gente piensa acerca del hospital, por ejemplo? ¿Qué es lo que la gente piensa normalmente del hospital? Buenas noches, doctor. Buenas noches. La gente lo que piensa del hospital es de que si se va, bueno, de que allá están los mejores especialistas y que si se va para allá, su cuadro
de gravedad y van para ingreso. Y casi no, desde que no les gusta o prefieren irse por el hecho que sienten que allá está la mejor especialidad para que los puedan atender. Ok, muchas gracias. Exactamente. El tema es cultural. Hay gente que aún en la actualidad sigue diciendo, es que allí en el hospital está la ciencia. Ahí están los doctores buenos, los que han estudiado, los que mandan allá a las montañas, ¿verdad? Esos son los practicantes, dice la gente, los que no saben mucho. Entonces, ese tema cultural es una primera barrera que se ha tratado de venir mejorando, luchando contra ello para mejorar el acceso, pues, porque eso es lo que se pretendía. Pero no es suficiente, ¿no? Han habido otras condiciones. Así que el implementar la atención primaria en salud no es una estrategia novedosa. Imagínense acá, año 78, los países lo comienzan a pedir. Estamos hablando de menos de 50 años. Menos de 50 años. Pero eso ya existía, pues solo aquí en Santa Ana y sé que también en otras partes del país existen centros de salud históricamente reconocidos con edificaciones antiguas que sirvieron ya como centros ambulatorios. ¿Sí? Entonces, acá, al menos en El Salvador, ¿verdad? El Ministerio de Salud, si no mal recuerdo, Ministerio de Sanidad se llamaba, fue fundado en 1950. O sea, ya se hablaba de la atención en salud pública. No se tuvo que esperar a Alma Ata para darse cuenta que había esa necesidad. Claro, muchos asociaban la desconcentración de recursos a pequeños centros ambulatorios por la falta de recursos, por la pobreza de los países, pero al final cuando lo estudiamos gerencialmente nos damos cuenta que la desconcentración es uno de los principios administrativos fundamentales para la optimización de los recursos. Cuando centralizamos, no siempre obtenemos los recursos más apropiados, no siempre optimizamos y no siempre obtenemos los resultados que esperamos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Si nunca habían ubicado, ¿verdad?, dónde queda Alma Ata, pues está hoy en lo que llamaríamos la República de Kazajstán, ¿verdad? Que es era parte del bloque de repúblicas soviéticas. Así es que ahí se realizó ese evento. ¿Qué es atención primaria? ¿Qué es atención primaria en salud? ¿Quién me lee qué es atención primaria en salud? Se define como la puerta de entrada o eje estructurante del sistema de salud. La atención ambulatoria especializada y la hospitalaria están al servicio de este primer nivel de atención, por lo que constituye la puerta de entrada al sistema de salud, de carácter resolutivo, permanente y responsable de entregar a su población a cargo los servicios de salud de primer contacto de tipo promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación. Ok, gracias, Rafael. 3 ideas claves de este concepto. Es la puerta de entrada al sistema de salud. ¿Sí? La atención primaria debe considerarse un eje importante dentro de la salud pública, pero también dentro de la gerencia de la salud, porque es la puerta de entrada a todo el sistema. Número 2, es responsable de una población. Y ese es un concepto que lo lleva a implementar otros procedimientos gerenciales, como por ejemplo la programación, la ejecución y la evaluación. ¿Por qué? Porque si
hay responsabilidad de una población a cargo, significa que esa población debe ser cuidada, debe ser atendida. Pero para poderlo lograr, yo tengo que saber cuántos son. Por eso se programa. La atención primaria entonces nos enseña gerencialmente a programar. Nos enseña gerencialmente a ejecutar responsabilidades de atención. ¿De qué tipo? De tipo promocional, de tipo preventivo, de tipo curativo y de tipo de rehabilitación también, porque lo hay en la atención primaria. Y obviamente al final evaluaremos esa atención. Entonces, vean qué importante. Cuando yo ya lo veo desde el punto de vista gerencial, entonces voy aprendiendo que no es un tema nada más de pobreza, de falta de recursos. No, este puede ser un elemento que puede ser utilizado con muchísimos beneficios gerenciales si se aplica correctamente. Ahí está la definición de la OMS. Este párrafo está obtenido del informe sobre la salud en el mundo que publica OMS cada año y lo publicaron en el 2008, donde menciona que la atención primaria combina de una manera segura, eficaz y productiva la promoción, la prevención, los cuidados y la asistencia. ¿Cómo lo hace? Uniendo en un punto de interacción la población y el sistema de salud. Por lo tanto, dice este informe, es importante aprender a darle prioridad a las personas para poder saber qué vamos a hacer, ¿sí? Esa es una característica gerencial que se ha ido tratando de excluir en los hospitales. El hospital es responsable de la curación, de la rehabilitación en algún momento, de resolver un problema, pero quien da el seguimiento es el nivel primario. Quien da fe de cómo va evolucionando debe ser el nivel primario, porque tiene a cargo una población. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principios básicos que tiene la atención primaria? Número 1, la cobertura debe ser nacional. Cuando un país adopta un modelo de salud basado en atención primaria, su cobertura tiene que ser nacional. Se refiere a que haya acceso de todas las personas a la atención de salud frente a sus necesidades sin que esté condicionada a su capacidad de pago. Cobertura nacional. Todos tienen derecho a ir a donde sea, donde se le necesite resolver su problemática. ¿De acuerdo? 2. Servicios centrados en la persona. Hemos hablado de eso ya en otras ocasiones. La importancia de ya no centrarnos en la enfermedad, sino en la persona, tratando de integrar los diferentes servicios y prestaciones. 3. Otro principio básico es que existan políticas públicas saludables, tratando de relacionar la injerencia que hay entre las condiciones macroestructurales o las determinantes, ¿verdad?, de la salud, como la gobernanza, la educación, economía, entre otros, y con ello poder generar en los equipos de trabajo acciones que se vuelvan operativas para resolver los problemas. Ya ustedes conocen cómo se pueden clasificar las políticas. Y ustedes saben, pues, que cuando hablamos de políticas públicas en salud, podemos tener políticas sistémicas que tienen que ver con cualquier componente del sistema de salud, políticas en salud pública, que son aquellas que ayudan a que los equipos de trabajo mejoren su actuación, y las políticas que surgen en otro sector, pero que con su accionar ayudan a la salud. Y otro principio básico de la APS es el liderazgo. ¿Por qué? Porque obviamente el modelo va a exigir más acción. Por lo tanto, hay que saber muy bien lo que se va a hacer. ¿Sí? ¿Qué características tiene un centro de atención primaria?
un centro de salud que decide trabajar bajo el modelo de atención primaria debe tener ciertas características. Número uno, debe ser accesible. Es una condición que aparentemente es obvia, pero que no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque por muchos años, en el caso de nuestro país, muchos servicios de atención primaria han seguido estando inaccesibles a la población. Entonces, los retos que las políticas en salud han tenido en los últimos 40 años es volver más accesible el sistema de salud. Y para eso han habido muchas estrategias. Se comenzó con con los puestos de salud, que eran visitados por equipos móviles una vez por semana para que la gente no fuera hasta el establecimiento ubicado en la cabecera del municipio o al menos en la ciudad más próxima. Luego hubo estrategias como ampliación de coberturas, una estrategia donde se contrataron ONGs para darle servicios de salud a poblaciones postergadas y vulnerables. Luego vino la estrategia de los equipos comunitarios, que es por hoy la estrategia que más ha durado en función de tiempo, con algunas variantes, pero que al final lo que va pretendiendo es volver accesible el servicio de salud a las poblaciones. Otra característica que debe tener el centro de atención primaria es que sea de baja complejidad. No se necesita una gran cantidad de equipos ni profesionales altamente especializados. Ustedes ya saben, ya manejan el concepto de los niveles de complejidad de los servicios. Entonces, el centro de atención primaria está diseñado para que sea de baja complejidad, porque ahí se van a diagnosticar y a manejar los problemas de menor complejidad. Usted no va a resolver grandes problemas de salud en ese tipo de lugares. Para eso vamos a diseñar otras estrategias como la gestión de redes y como la referencia a hospitales o a centros de mediana y alta complejidad. Otra característica es que sea longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda existir una relación profesional-usuario que permita seguir al usuario en sus múltiples enfermedades a lo largo de la vida. Eso el hospital no lo hace. ¿Por qué? Porque depende de muchas características. Si el hospital no es capaz de resolver el problema de salud que el usuario tiene, lo envía a otro hospital. Y se pierde ese seguimiento. En cambio, a nivel comunitario, es como más factible seguir a cada usuario en sus múltiples enfermedades a lo largo de su vida. La información en salud que se obtiene de los usuarios puede ser optimizada. Permite, dice ahí, optimizar. Permite que no se optimice, que no se realice, esa es otra cosa. Pero se tiene a la mano una gran cantidad de información porque conocemos al usuario en su contexto. Lo conocemos de manera de saber cómo vive, cuáles son sus determinantes, cuáles son sus condicionantes. Algo que a un hospital no le podemos exigir. Por eso el nivel primario tiene esta gran responsabilidad. Y otra característica de un centro de salud de atención primaria es la atención descentralizada. Esto a veces se vuelve un poquito complejo, ¿no? No solo en El Salvador, sino que en todos los países que manejan estos modelos. Porque a veces estos procesos generan luchas contra los niveles centrales que tratan de acaparar recursos y poderes. Y a veces decisiones clínicas pueden ser tomadas en ese nivel primario. Y estamos como sujetos a ver qué nos van a decir, qué lineamiento vamos a recibir. Ahora, eso no tiene nada que ver con que no se requiera de normativas, lineamientos, directrices, regulación, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Pero sí a veces se restringe el poder de decisión
del equipo local esperando una indicación. Una de las formas que ha ayudado a poder facilitar la atención es la creación de protocolos, la creación de guías clínicas, la creación de trayectorias clínicas, la creación de lineamientos, etcétera, porque ya ahí tenemos claro qué hay que hacer, cómo hay que actuar. Pero no en todos los casos las decisiones deberán ser las mismas. Recordemos que estamos enfocándonos en el usuario, no en la enfermedad. Yo puedo tener 5 pacientes con la misma enfermedad, pero con contextos diferentes en los que se mueven. Y esas condicionantes que cada uno de ellos tiene me lleva a tener que atender ciertas particularidades con cada uno. Ahí es donde predomina el criterio del equipo clínico. Y a veces eso no siempre es posible, ¿no? Pero al final debería ser descentralizada en ese sentido, que puedan tomarse ciertas decisiones que tienen que ver justamente con los contextos, obviamente basados en evidencia científica, que sean certeros y que no pongan en riesgo la vida del usuario, por supuesto, ¿no? Otra característica es que sea integral. Debe ser capaz de atender al usuario desde una perspectiva holística, ¿no? Ya lo mencionamos. Hay que considerarlo desde su entorno social, con su familia y las redes en las que participa, al usuario. Recuerden, ya aprendimos también que hay diferentes tipos de redes. Hay redes personales. Hay gente en la comunidad que se relaciona con otras personas y que cuando usted toma una decisión que tiene que ver con el tratamiento, que evita, que corta la relación del usuario con su red personal, eso provoca serios problemas emocionales en el usuario, ¿verdad? El dar una indicación tan sencilla como ya no se puede estar reuniendo, ya no puede estar tomando café con pan todos los días, trastorna el pensamiento del usuario, porque estaba acostumbrado a reunirse con su red personal, ¿verdad? Sus amigos, sus amigas, toda la tarde, y tomaban café con pan, y ahora usted está bloqueando una condicionante. Entonces yo debo aprender a manejar eso. Si yo no lo conozco, no sabré cómo manejarlo con el usuario. Por eso el contexto del nivel primario es fundamental. Debe ser coordinada esta atención, coordinada con los otros niveles de complejidad a través de los mecanismos de referencia y contrarreferencia, ¿no? Esto ya lo hemos platicado. Otra característica de los centros de atención primaria es que mantienen características territoriales, temporales, administrativas y culturales. En teoría, un centro de salud no debería ubicarse a más de 10 minutos en una zona urbana, ni a más de 30 en una zona rural. Porque entonces estamos afectando el acceso. Cuando escuchamos gente que viaja más de 2 horas para poder llegar al centro de salud, nos estamos enfrentando a una condicionante muy fuerte. Y a veces el no comprender eso los aleja más. Porque tuvo que salir 2 horas antes, por lo tanto se levantó a lo mejor 4 horas antes de llegar y todavía la regañamos porque falta a sus controles, porque falta a sus consultas, porque falta a tal cosa, pero no conocemos ese contexto. Lo que implica no solamente es el tema geográfico, es el tema económico. Porque si va a viajar más de 2 horas, es muy probable que tenga que venir en algún transporte que debe pagar. Otra característica de un centro de atención primaria es que la atención debería ser permanente, es decir, todos los días del año. Y continua, 24 horas. Aquí se implementó una estrategia para eso. No funciona en todas partes. Tenemos a Fosalud, ¿verdad? En el caso de la red nacional, como una estrategia que permite una atención permanente y continua. Lamentablemente no está accesible a todos porque está ubicado en ciertos lugares.
Y otra característica es que no debería ser burocrática. Es decir, no deberían existir trámites engorrosos de admisión, ni el llenado de múltiples documentos con la misma información, porque lo que queremos es que el usuario sea atendido prontamente y que se le resuelva el problema, y si no se le puede resolver, buscamos los mecanismos para que se le resuelva en otra parte. ¿De acuerdo? De buen trato. Mire qué interesante. Otra característica que debe tener un centro de atención primaria. De buen trato. Respetuoso, amable de parte de quienes trabajan ahí, para quien llega a consultar. Un lenguaje comprensible. No nos hace menos el hablar sencillamente con la gente. Ellos saben que somos profesionales. Pero usted no necesita demostrarlo hablando muy técnicamente delante de ellos para que sepan que usted es un profesional. O sea, la gente ya lo sabe. Por eso ha llegado a buscarlo. Por eso ha llegado a confiar en usted. Entonces, no necesitamos demostrarles todas las palabras nuevas que nos aprendimos en la carrera, ¿verdad? Y algunas nos costaron hasta decirlas. Centrada en la persona, como ya se lo comenté, más que en la patología. Y continua, que también ya lo mencioné, ¿verdad? En el sentido de que podamos darle seguimiento a las necesidades que se presenten, no seguimiento a la enfermedad, porque la enfermedad puede tener un seguimiento y mantenerse controlada, pero la persona no necesariamente va a mantenerse solo con esa enfermedad, ¿verdad? Y ahí se acabó la situación. No. Van surgiendo otras problemáticas. Esos son desafíos que los sistemas de salud han ido enfrentando. Y hablando de esos desafíos, si usted se recuerda, yo le comenté en la clase anterior que íbamos a dar un espacio para que nos comentaran ustedes también cómo vieron el estudiar el tema de los retos y desafíos que enfrentan los sistemas de salud. Así es que vamos a hacer una pausa para que me comenten un par o tres opiniones al respecto. Hablando del tema de los retos y desafíos de los sistemas de salud. O ya no se acuerdan de eso. Ajá. O les pregunto yo. Doctor, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? En relación al control de lectura sobre los retos y desafíos de los sistemas de salud actuales, ¿algún comentario de lo que ustedes encontraron ahí? Ahí se mencionan varios retos. Y el documento también habla de algunas alternativas para enfrentar esos retos. Yo quería escuchar opiniones. Sí, lo que recuerdo de esa tarea, doctor, es el tema demográfico, que es uno de los retos. Lo que usted explicaba, las distancias. Bueno, en el caso del proyecto donde estoy, lo tengo muy presente y recordaba lo que usted dice, que a veces las personas trasladan 2 horas para llegar al centro asistencial, a veces hasta más de 3 horas, ¿no? La demografía o el no tener cerca
estudios diagnósticos importantes, ¿no? Son muy claves. De hecho, a veces llegan emergencias que no corresponden al primer nivel de salud y que toca o corresponde cubrirlas para ver de salvarles la vida, ¿no? Y remitirlos al segundo nivel de atención. Otro reto que a mí me llamó la atención en esta lectura era el tema de digitalización, ¿no? Que creo que el sistema de salud hay un esfuerzo ahora por mejorarlo, pero creo que eso ayuda grandemente para centralizar la información, que evitar la burocracia, porque se llenan tantos documentos que a veces estadísticas que nadie las ve, y quieras o no, la innovación ayuda, ¿no? Para ello. De los principales retos creo que se tienen es eso, ¿verdad? Acercar aún más los servicios diagnósticos, como también las especialidades a la población, que creo que a pesar que somos un país pequeño, pero ya por lo menos aquí en el interior del país se ve muy marcado eso en el oriente del país, el tema de la demografía, ¿verdad? Gracias. Bien, gracias, doctor. No, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sin duda, una de las grandes, de los grandes desafíos, si así lo vemos primero, es el tema tecnológico, ¿sí? Para aquellos que trabajan en el sistema nacional, saben que la implementación del expediente electrónico ha sido un proceso difícil. Difícil no porque no se pueda realizar, sino que difícil porque una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando queremos gerenciar cambios en las instituciones y en las organizaciones es la resistencia al cambio del mismo personal. La gente se siente cómoda porque así lo ha hecho durante 40 años, ¿verdad? Y cuando usted quiere implementar algo nuevo, se resiste. Muchos pensaban que no iban a poder, que no tenían la habilidad para manejar dispositivos, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, pues si han habido algunas dificultades, a medida pues que se ha ido aprendiendo a manejarlos, se ha visto que puede utilizarse. Entonces la tecnología, si bien es cierto, es un desafío, también es una estrategia que puede posibilitar o facilitar la agilidad de ciertos procesos. Y así es como debemos manejarlo, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Yo, doctor. Ok. De hecho, Oscar. retomando la parte de la tecnología, aparte de que mejora la calidad, también la tecnología nos permite lograr ese enfoque que menciona el documento, que es la integración de la asistencia en salud. Porque si bien es cierto, tenemos 3 niveles que puede que traten diversas cosas, a veces existe un abismo entre cada uno de ellos que impide la integración de cada sistema, y eso a la larga también hace de que se pierda el seguimiento al paciente, algo que es contraproducente para una correcta atención de salud. Entonces la tecnología nos permite eso, tener un expediente en línea, como ahí lo menciona, un expediente en línea adecuado, nos permite por lo menos dar un seguimiento adecuado del paciente y cerrar esa brecha que existe entre los niveles. De hecho, yo estaba leyendo, siempre en el afán de querer aprender un poco más, hoy hasta hay maestrías de informáticas en salud que buscan eso, el hecho de que traten también de acortar esa distancia que hay entre la tecnología y la salud, que hoy por hoy podría ser la luz para que se acabe todas estas diferencias que existen en la atención para el paciente. Ok, muchas gracias, totalmente de acuerdo. A mucha gente hemos escuchado, ¿no?, que el tema de la tecnología es un tema novedoso, es el futuro, pero tampoco está relegado únicamente para aquellos que se dediquen al estudio específico de la tecnología. O sea, todos tenemos que estar involucrados en esa temática, ¿verdad? Todos tenemos que participar, todos tenemos que ver cómo vamos aprendiendo, porque los desafíos se van volviendo, obviamente, cada vez mayores.
¿Se recuerdan de otro desafío que se menciona? Doctor, uno de los retos que me llamó bastante la atención es uno de los retos económicos, de acuerdo al financiamiento de procedimientos quirúrgicos. Un ejemplo puede ser una cirugía ortopédica, ¿verdad? Que a veces tienen ingresado al paciente por semana o lo mandan a casa, depende el tipo, ¿verdad? Y está esperando hasta que el material esté. Así es, totalmente de acuerdo. Creo, lo comentamos la semana pasada. Nunca un financiamiento va a ser suficiente, les decía yo. No porque no se quiera aumentar los presupuestos o no se quiera recolectar más, sino porque las demandas en salud van a seguir creciendo por muchas condicionantes. Si tuviéramos la oportunidad de proyectar en este momento todos los incrementos en salud que al menos en la parte gubernamental el país ha tenido en los últimos 10 años, vamos a encontrar que cada año siempre ha habido un incremento. Pero ¿por qué no alcanza? ¿O por qué no es suficiente? Porque también el tema de la pluripatología ha sido más común. Yo lo comentaba la semana pasada, ¿verdad? Entonces, esos desafíos son fuertes. Se van combinando con otros temas precisamente de índole tecnológico, ¿no? Bueno, ya nuestros equipos de rayos X o de tomografía o de resonancia, pues obviamente ya no son como fueron los primeros equipos que conocimos algunos. Claro, son equipos más modernos, obviamente entonces más caros, con muchas otras funciones, pero que pues son caros, ¿no? Nuestros laboratoristas pues nos daban los resultados manualmente, ¿verdad? Allá estaban contando todo lo que encontraban. Luego ya vinieron los equipos que permitían procesar una gran cantidad de muestras simultáneamente. Pero eso es caro también. O sea, eso demandó incrementar. Y uno de los rubros que generalmente siempre está a un lado es la renovación tecnológica y la renovación de los equipos. Porque lo que se prima es medicamentos. En una institución de salud, pues el contar con los medicamentos y obviamente con el pago del personal son los gastos más fuertes que hay. Entonces, si hay oportunidad, pues entonces vamos a ir viendo si renovamos equipos, ¿verdad? O si hacemos remodelaciones, etcétera, en infraestructura. Así que por esa razón no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que pudieron leerlo. La e-consulta, si ustedes se recuerdan, ahí aparece también como una de las últimas estrategias. No es nueva, la e-consulta no es nueva. Incluso hubo mucho temor en implementarla, ¿se recuerdan? El pensamiento aquel de que no se dé consulta por vía digital, ¿verdad? No demos consulta por WhatsApp, no demos consulta a distancia. Tuvo que ser un mito que tuvimos que hacer a un lado con la pandemia. No había otra opción. ¿Sí? Los servicios de salud tenían que seguir sosteniendo su función principal, que es la asistencia. Entonces, van surgiendo estrategias con las que nosotros mismos a lo mejor vamos a tener que ir peleando primero para aceptarlas nosotros. Y luego los demás alrededor. Todos estos elementos que hemos comentado al final, o en este espacio, nos llevan al último punto que yo quiero compartir con ustedes. Si bien es cierto, los países se enfrentaron al reto de ir modificando sus sistemas de salud, adoptando modelos mixtos, modelos puros, modelos combinados, etcétera, etcétera, llegaron momentos donde había que renovar o cambiar ciertas condicionantes. A eso se le llamó reforma. La reforma en salud ha sido un proceso que los países han vivido en sus modelos de salud con el objetivo de hacerlos más eficientes. Voy a terminar con eso esta noche, que hablemos un poquito precisamente de
las iniciativas de reforma. Los indicadores de salud son los que han servido para darnos una idea de por dónde tenemos que orientar los trabajos. Si la mortalidad infantil iba en aumento, era necesario reformar la atención infantil, la atención materna, mejorar las condiciones, las habilidades del personal en la atención infantil. Y como ese ejemplo, podríamos mencionar otros. Entonces, ¿por qué hubo necesidad de reformar en los países? Habían ciertos síntomas. Uno, la percepción negativa, la desconfianza y la falta de legitimidad en el sistema de salud. O sea, las poblaciones no se sentían confiadas en lo que los sistemas de salud les ofrecían. Había cierta desconfianza. Es feo escuchar de pronto opiniones donde la gente diga, es que ahí la gente que entra se muere, ya no salen. Esa percepción no debería existir. La gente debe modificar su pensamiento basándose en que los servicios de salud están precisamente para ayudarles. Pero eso lo vamos a conseguir si hacemos bien lo que nos corresponde. Y si gerenciamos adecuadamente los recursos que tenemos. Otra necesidad, otro síntoma que ofrece la necesidad de reformar es la negación de los servicios y barreras de acceso. El estar pensando siempre en el modelo tradicional, donde hay un horario, donde la gente sale a cierta hora, donde ya a partir de tal hora ya ni siquiera se contesta el teléfono en los servicios, mucho menos se va a atender a la gente. Todo eso era un síntoma de que se necesitaba ir creando reformas. Que si no viene el día que se le dice, pues lo lamentamos, ¿verdad? Y pues no se le puede atender. Problemas de flujo de recursos, desabastecimiento, inexistencias, todo eso. Ahora, ¿a qué se debía? ¿Cuáles eran las causas? Para muchos de los estudiosos en el tema de reformas en salud, la causa principal que los países han vivido es el crecimiento desordenado de la cobertura. O sea, todos los gobiernos se han interesado, y no estoy hablando solo del país, se han interesado en mejorar la cobertura de los servicios de salud. Es decir, que haya gente que atienda al personal, que haya tal cosa, que haya tal otra. Sí. Pero muchas veces esa cobertura aumentó sin financiamiento. Es penoso, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tuvo la experiencia. Yo estuve en un puesto administrativo cuando se comenzaron a implementar los equipos comunitarios y era penoso tener que buscar a mi manera de pensar, ¿verdad? Esa es mi opinión personal y perdón si alguno difiere de mi punto de vista. Pero la participación social no se refiere exclusivamente a que la gente tenga que poner algo a cambio para recibir una atención. Y en aquel momento se manejaba de que la comunidad ayudara a conseguir el local a donde el equipo iba a estar. Conocí ecos ubicados en el cuarto de una cooperativa cafetalera, por ejemplo, de un ingenio. Y ahí, con divisiones hechas de cualquier forma para tratar de mantener cierta privacidad. O sea, no es eso lo que le va a dar vida a la participación social. Conocí otro lugar donde una familia de líderes comunitarios le dieron al equipo también una habitación para que ahí se montara la clínica, pero tenían que colaborar con el pago de agua y luz. Y como eso no estaba presupuestado, el personal reunía mensualmente, daba una cantidad a cada quien para ayudar con el pago de agua y luz, de la casa en general. Entonces,
Cuando no tenemos un aumento de cobertura apoyada en financiamiento también, no logramos los objetivos. Obviamente, otra causa era el crecimiento de la deuda de las entidades territoriales. Los gobiernos municipales enfrentando sus propios retos, sus propias deudas, otras instituciones dentro del territorio municipal, etcétera. Entonces, esa era otra causa por la que se tenía que buscar una reforma, porque muchas veces quisimos también darle la responsabilidad a las otras instituciones de sostener el sistema de salud, cuando a lo mejor no estaba bien diseñado cómo lo iban a hacer y por qué lo tenían que hacer. Entonces, obviamente, pues hubo problemas estructurales, hubo problemas operativos, ¿verdad? Donde habían fallas en los flujos de información y de recursos, problemas de corrupción y de transparencia, que la mayoría de nuestros países latinos han vivido. Muchos de los países latinos han enfrentado problemas de guerra civil por diferentes mecanismos o por diferentes situaciones. No estaba bien definido el núcleo esencial de lo que es el derecho fundamental a la salud. Un mecanismo de incentivos tampoco estaba claro. No habían incentivos para la gestión de riesgo. La falta de supervisión y control. La oferta. Ese es un tema que, bueno, el módulo se nos queda corto, ¿no? Porque el tema de los recursos humanos en los sistemas de salud es un tema amplio. En los últimos años se ha tratado de mejorar esa condición, pero por años la oferta, el déficit de especialistas ha sido fuerte. Nuestros especialistas tenían que salir del país para buscar especializarse y regresar y encontrar un panorama donde no se podían desarrollar precisamente porque no había equipos, no había medicamentos, no había tal cosa, no había tal otra. Y empezamos a sufrir la migración de talento humano especializado en todas las áreas. No solamente estoy hablando del área médica, en todas las áreas. Carencia de camas, falta de capacidad resolutiva en el primer nivel, ya sea por un alto índice de rotación, ¿verdad? Porque ese es otro problema de los recursos humanos, el alto índice de rotación. Es decir, solo el hecho que tengamos cada año gente nueva en cada servicio de salud implica un alto costo. ¿Cuántos meses se lleva para que el personal de salud que sale a su servicio social finalmente aprenda a manejar todo? Y cuando ya están seguros, está terminando su periodo de servicio social. Y volvemos a entrar a otra rotación de personal donde se enfrenta al mismo problema. La descentralización y los recursos, ¿verdad? También es otro problema que ha venido provocando esa necesidad. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma? Cuando un país ha decidido reformar su sistema de salud, muchos países en América Latina lo han hecho, nosotros también. Hemos tenido 3 fuertes reformas en los últimos años. La primera en el año 95, cuando los centros de salud pasaron a convertirse en hospitales. Los puestos de salud se convirtieron en unidades de salud y eso, pues todo eso implicó tener que contratar personal que no se hizo inmediatamente. Muchos de esos hospitales, que antes se llamaban centros de salud, eran atendidos por médicos en servicio social también, que llegaban un año. Y allá con un par de staff que a lo mejor les enseñaban a hacer ciertas intervenciones quirúrgicas para resolver ciertos problemas. Pero al final de cuentas, ellos quedaban al mando de lo que ahora se llamaría el hospital tal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que buscan una reforma? 1, favorecer la integración de los subsistemas público y privado. 2, mejorar el acceso a la salud. ¿Sí? Que este es un punto que lo hemos hablado y a lo mejor ustedes ya están aburridos de oírlo, ¿verdad? En el tema de sistemas de salud, porque al final siempre se busca eso, mejorar el acceso a la salud de los grupos vulnerables.
Tercer objetivo de una reforma, adecuar el modelo de atención y los servicios de salud a los perfiles actuales demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y con evidencia científica. Ya no podemos tener mecanismos de atención similares a las de 15 años cuando nuestros perfiles epidemiológicos han cambiado. Entonces tenemos que buscar mejorar, reformar, aumentar la seguridad y la confianza de las personas en el sistema, que ya vimos que fue un síntoma, la desconfianza. Y sin duda, pues otro gran objetivo de la reforma es modernizar la organización y la gestión del sector público. Por ello, generalmente, en la mayoría de países, alrededor de la década de los 90, a principios de los 90, casi todos los países de América Latina habían iniciado o consideraban iniciar reformas en salud. Si yo quiero dar un concepto de reforma, podríamos decir que es un proceso orientado a introducir cambios sustantivos en las diferentes instancias y funciones del sector. ¿Qué buscan esos cambios? 3 propósitos. 1, aumentar la equidad. 2, la eficiencia de la gestión y la efectividad de su actuación. Y 3, lograr la satisfacción de las necesidades de salud de la población. ¿De acuerdo? Eso es lo que busca una reforma. Entonces, generalmente los procesos de reforma tienen que ser intensificadas, pues, porque se debe procurar esos cambios en el menor tiempo posible. Cuando un país entra en un proceso de reforma en el área de la salud, los cambios son bien drásticos, rápidos, y a veces sentimos pues que atropellados, pero es porque recordemos que se quieren ver también resultados a corto plazo de alguna manera. Los procesos de reforma tienen 5 fases. Primero, la génesis, ¿verdad? El principio. ¿Cómo se origina un proceso de reforma? Bueno, yo tengo que identificar los problemas que están ocurriendo y cómo los podemos mejorar. Luego viene la fase de diseñar la reforma. ¿Cómo haremos para resolver los problemas que ahora estamos diagnosticando? Tercero, negociar, porque obviamente la negociación siempre va a estar presente. Esa tercera fase siempre está presente. Porque habrán unos que estén a favor de cómo se han venido haciendo las cosas y otros no. Entonces necesitamos encontrar puntos en común. En cuarto lugar, la ejecución de la reforma. Verificar cómo se está cumpliendo. Y por último, la evaluación, que es a veces la fase que nunca se logra. Nunca la hacemos. Queremos saber si realmente, así como se diseñó, así funcionó y qué resultados podemos tener. Las reformas tienen 2 grandes objetivos, sociales y económicos. ¿Cuáles son los objetivos sociales? Extender la cobertura. Cada vez que usted escuche que un país quiere ejecutar una reforma en salud, uno de sus primeros objetivos será extender la cobertura, es decir, que los servicios de salud lleguen a más gente. 2, mejorar la equidad, es decir, que llegue a más gente, pero la gente que lo necesite. Y 3, mejorar la calidad de atención. Es un tema que también ha sido una espinita en todos los procesos de reforma. Los objetivos económicos son 5. Uno de ellos es mantener el equilibrio financiero entre el sistema de salud y la recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque las reformas generalmente se dan en países con modelos de atención primaria. Y la mayoría de países con modelos de atención primaria tienen el modelo tradicional británico, que es el financiamiento es a través de la recaudación fiscal en su gran mayoría. Ahora, los países con modelos de atención primaria también presentan fragmentación y segmentación, que lo hace No se oye, doctor. Ha desactivado el micrófono. Creo que tiene el micrófono apagado, doctor. ahora sí. Sí. Uy, qué barbaridad.
Están asustando porque Sí, yo ahora sí. ni había desactivado el micrófono. Ok, aquí estábamos. Les decía que, gracias, decía que el otro objetivo es desmonopolizar los subsectores públicos y privados. Cuando en un país se maneja la monopolización, se es capaz de colocar los precios como uno quiera. Pero cuando yo tengo otros prestadores en competencia, entonces tenemos la facilidad de desmonopolizar. Ustedes se recordarán, por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia, solamente un laboratorio estaba autorizado para hacer pruebas para COVID-19. ¿Se acuerdan de eso? Eso era un monopolio que tenía de alguna manera la ventaja de la seguridad. Eso era así. Pero al principio esas eran carísimas. No todo el mundo tenía acceso a hacerse la prueba. Cuando ya está presente la competencia, ya eso permite los tres elementos siguientes: desarrollo de mercado entre proveedores, porque entonces ya tenemos más cosas que ofrecer, y la introducción en la libertad de elección del prestador, que es el otro elemento importante, ¿no? Yo puedo decidir a dónde ir, ya no necesito ir a donde siempre me dicen que vaya. Y el último objetivo económico es establecer la equivalencia entre lo que cotizamos y lo que nos prestan. Porque ese es otro tema, ¿verdad? Aparte. A veces hay mucha gente que dice, bueno, hemos cotizado toda la vida y cuando vengo a necesitar no recibo lo que necesito. ¿Sí? Entonces, las reformas buscan esos dos tipos de objetivos, los sociales y los económicos. Okay. Bueno, no sé, preguntas o comentarios para ir cerrando. Pues los temas son amplios. Recuerden que, bueno, pudiéramos hablar, ¿verdad? Creo que ya se los comenté, solamente en la maestría hay una materia que así se llama, Sistema de Salud. O sea, es una sola materia, ¿verdad? Y los programas de formación en los posgrados, pues a veces es un pincelazo de todo por las necesidades que se tienen, ¿verdad? Pero cuando lo finalicen y se gradúen, están cordialmente invitados a seguir estudiando, si así lo desean, ¿verdad? Y la universidad pues tiene esa posibilidad también de ofrecerles su maestría en salud pública o en epidemiología, que son las maestrías pues que están enfocadas al tema de la salud. Patricia. Sí, una consulta con respecto a lo de las reformas en salud. Esas siempre tienen que venir desde el nivel central, en este caso del ministerio o el Seguro Social, o uno podría hacer algún tipo, no sé si reforma sería la palabra correcta, de acomodamiento de los procesos dentro de la institución para mejorar la situación de un centro, y se aplica así como reforma esa. No, siempre tiene que ser desde la cartera de Estado. Te explico por qué. Porque esto va a movilizar financiamiento. Porque una reforma generalmente también va a provocar cambios en la dotación de personal o cambios en el equipamiento. Entonces se necesita que sea generado desde la cartera de Estado para que exista un documento regulatorio, un acuerdo ministerial, una aprobación ministerial y que sea publicado en el diario oficial, en el caso de El Salvador. Lo que usted me plantea al final es una mejora de procesos y procedimientos en la institución. Ahora, eso sí se puede hacer. Se puede hacer porque usted no va a estar vulnerando un objetivo de reforma. Si un objetivo de reforma es mejorar el acceso y usted tiene estrategias para mejorar el acceso, usted en ningún momento está vulnerando eso. ¿Verdad? Pero no puede decidir un objetivo de reforma ahí nada más localmente. No, eso tiene que venir desde un nivel estratégico.
De acuerdo. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? No. Bueno, señores, entonces, como decía una señora por allá, no me queda más. Agradecerles a cada uno de ustedes el haber compartido con nosotros, ¿verdad? Ahí, sí, Nelson, ahí levantó la mano. Ya ve, ya me estaba inspirando yo y usted levantó la mano. Sí, lo interrumpí, doctor, pero estaba esperando también para esta parte, pues ya me dio la palabra y estaba esperando. No solo, en verdad, darle las gracias. Creo que, como usted lo dice, son pinceladas, pero creo que los ha hecho estudiar y desempolvar el cerebro ahí, que lo teníamos los que ya ratitos no estudiamos. Y es bonito también conocer aspectos que uno desconoce, ¿no? Pues por el tema de política pública, tema de cómo nacen las políticas, todo lo que hemos visto que nos ayuda como a fortalecer el conocimiento y entender en lo que estamos, ¿verdad? Que todo el tema de gerencia, que es muy importante, los procesos administrativos y sobre todo también el tema del sistema de salud. Y en lo personal agradecerle su conocimiento que nos ha trasladado. En verdad ha sido muy enriquecedor personalmente, y como hemos formado los equipos también hemos aprendido también de los compañeros, porque aquí se trata de aprender la experiencia más que todo, ¿verdad? Así que en lo personal, muchas gracias, doctor. Perdón que le interrumpí la inspiración suya. No, al contrario, pues agradecer sus palabras, ¿verdad? Para nosotros, bueno, cada docente, cada facilitador, a medida que va interactuando con cada grupo, pues uno va aprendiendo muchas cosas, ¿no? También de cada uno de ustedes. No podemos tratar igual a cada grupo, no podemos comportarnos igual. Las experiencias que cada uno comparte siempre son variadas, siempre son diferentes. Y nosotros aprendemos también. Aquellos que nos gusta la docencia, pues vamos aprendiendo que no solamente se trata de compartir el conocimiento, sino la vivencia y aprender también de los comentarios. Y creo que los programas de posgrado justamente en eso ayudan. Porque cuando estamos estudiando en el pregrado, como no sabemos mucho, ¿verdad? O como no hemos leído mucho, a todo le decimos que sí. En cambio acá, pues ya trabajamos, ya tenemos una profesión, ya usted ha tenido experiencias y vivencias, entonces ya puede discutir, ya puede aportar, ya puede debatir de acuerdo a lo que usted ha ido aprendiendo. Yo creo que eso nos ayuda a todos. Así que gracias, Nelson, por sus palabras. Y pues, como decía, agradecerles a todos también, pues, que hayan estado sábado a sábado en estas 5 semanas compartiendo este módulo. Espero que lo que hayamos aprendido, lo que hayan leído, los materiales que ahí se les ha compartido, los conserven, los guarden, los lean cuando haya oportunidad. No solamente, repito, es para cumplir un requisito académico, sino que también para que crezcan profesionalmente. Agradecerle a la universidad nuevamente, pues, por la oportunidad que nos da de poder compartir acá en el posgrado. Al doctor Aguilar, que es el coordinador académico del posgrado, el habernos invitado también, pues, a estar en este módulo con ustedes. Y esperamos vernos en una oportunidad próxima. Si no, pues el día de la graduación, ahí nos vamos a ver. Vamos a tener la oportunidad de conocernos personalmente con muchos, ¿verdad? Algunos ya nos conocíamos, pero no con todos. Así que mis mejores deseos para cada uno. Nos quedan 2 actividades. Si ustedes revisaron la plataforma, 7:30, o sea, dentro de 6 minutos, se activa un breve cuestionario que tiene que ver con los conceptos principales que hemos visto. Así es que ahí respóndalo, por favor. Y la entrega de su trabajo final, ¿verdad? Que yo les ponía que con un integrante de cada grupo que lo mande,
es suficiente, ¿verdad? No es necesario que todos lo envíen. Solo asegúrese que a quien le digan que lo mande, no se le vaya a olvidar, porque entonces ahí sí, todo el grupo se afecta, ¿verdad? Así es que con uno es suficiente porque ahí pues irán los nombres de cada uno, ¿verdad? Así que gracias nuevamente, un abrazo para todos, éxitos en lo que hace falta del posgrado, échenle ganas, ¿verdad? Que hay mucho todavía que aprender y esperamos vernos pues en una próxima ocasión. ¿De acuerdo? A la ingeniera también, ¿verdad? Que ahí nos ayuda con todos los problemas tecnológicos, ¿verdad? Así es que también muchas gracias, ingeniera Xiomara, porque ahí ha estado para cuando la hemos necesitado, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias. Así que, y pues, un gusto nuevamente, que Dios los bendiga a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.